indica qué tienen que leer. Si entran a la actividad 3, que es la de este jueves, ya les indica que tienen que leer los temas 1 y 2 de la plataforma del campus y el libro de mariposas en este capítulo. Recuerden que esa actividad se abre este jueves de 6 de la tarde a 3 de la tarde. Si alguien quiere recordar otra vez las fechas de las actividades y de los exámenes, están aquí, en el calendario, en el foro de presentación. Jueves 2 de marzo y jueves 9 de marzo. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, consulta o duda? No, Rick, de mi parte. ¿Alguien que tenga una duda o consulta? No, Rick. Ok, entonces vamos a empezar con el tema de esta segunda unidad, que es las nociones de desarrollo y subdesarrollo desde la sociología latinoamericana. Esto es muy importante porque no sé si ustedes se han dado cuenta o se han puesto a reflexionar en razón de cuáles son las características de los países subdesarrollados y desarrollados. Y justamente para abrir, recuerden que esto no es repetir todo lo mismo del texto, sino una orientación para que ustedes hagan sus preguntas y consultas, es acerca de qué entienden ustedes por desarrollo y subdesarrollo. ¿Qué se les viene a la mente cuando se habla de países desarrollados y subdesarrollados? Desarrollado podría ser mejor calidad de vida. Ajá, muy bien. ¿Qué más? ¿Y cómo definirían ustedes mejores calidad de vida? También avances tecnológicos en la educación, en la salud, en la economía. En salud, ¿qué más? La educación de cada país, por la educación. La educación, ajá, muy bien. ¿Qué considerarían elementos del desarrollo o del subdesarrollo? La salud y la economía. Dígame. La salud y la economía, le digo, mejor Pero ¿en qué sentido? ¿Más diversa, menos diversa, más tecnologizada, menos tecnologizada, más inclusiva? ¿A qué nos queremos referir? Más que todo en el subdesarrollo en cuanto a la sobrepoblación, al comercio, Ajá. a la economía. Bien, con lo que ustedes acaban de decir, ustedes han demostrado algo, y es que existen distintas concepciones sobre lo que es desarrollo y subdesarrollo desde nuestra perspectiva, ¿no? Y esto queda un poco ejemplificado, por ejemplo, en esta imagen en China. ¿Qué ven ustedes? Pues una visión clásica de lo que es el desarrollo, ¿no? En la foto de arriba, todavía en blanco y negro, esa zona era una zona todavía, zona costera, con escaso desarrollo urbano, con algún tipo de planificación urbana, que era una zona que estaba empezando a crecer. Más abajo, vemos ya un centro económico, financiero, edificios, planificación urbana, en la distinción entre, por ejemplo, áreas verdes y áreas residenciales, etcétera. ¿Qué nos lleva a pensar esto? Que nuestras nociones de subdesarrollo y de desarrollo, es decir, que entendemos por países desarrollados y subdesarrollados, va a depender de qué consideramos que es importante y de qué manera la sociedad redistribuye los recursos que son importantes dentro de una comunidad. Por ejemplo, ¿qué pasaría, jóvenes? Si ustedes ven, Estados Unidos y Europa son dos modelos de desarrollo o son modelos distintos. Es como va a ser como Mel, pero el Partido Nacional. Este señor es un súper corrupto. Este señor es malvado. Como una pregunta, disculpe, profesor. ¿Sabe por qué pasa eso? ¿Cuáles serían las diferencias, por ejemplo, entre los modelos de desarrollo de China, de Estados Unidos y de Europa? Por ejemplo, los tres, el sistema educativo es totalmente distinto. El más fuerte el sistema educativo público
China, en Estados Unidos se privilegia más el acceso, en cierta medida, a la educación privada. Por ejemplo, en Europa todavía hay sistemas de salud públicos relativamente fuertes donde el acceso, por lo menos, a la sanidad pública básica es gratuita. A diferencia de Estados Unidos, donde el acceso a la salud es primordialmente un elemento privado. Y así, por ejemplo, ya sea qué industria se va a desarrollar, ya sea el motor de la economía, ya sea cómo se van a planificar las ciudades, van a reflejan cómo las sociedades piensan en el desarrollo de las personas. Por ejemplo, ¿qué prima más en Estados Unidos? ¿El acceso a automóviles y la movilización vehicular? ¿O, como en Europa, se privilegia, como en ciertos países, más el acceso al transporte público? ¿Qué nos dice eso? Que la concepción del acceso al desarrollo es diferente en cuanto al transporte. Entonces, ¿cómo las nociones de desarrollo y subdesarrollo afectan cuál es la apuesta que hay en una sociedad sobre cómo debe desarrollarse? Esto nos lleva a entender entonces que si algunos países desarrollados tienen ciertas características, ¿cuáles serían las características de algunos de los países subdesarrollados? Y podemos pensar si estas se aplican para el caso de Honduras. Por ejemplo, una de las características de los países subdesarrollados es que hay un mercado interno débil, producto de los bajos salarios. Y hay una desigualdad enorme en la forma en que la riqueza es distribuida socialmente. Honduras cumple este criterio. ¿Qué opinan ustedes? Sí lo cumple. ¿Por qué creen que lo cumple? En la desigualdad de la distribución de la riqueza lo vemos a diario, ¿verdad? Porque algunos siempre han privilegiado que dominan toda la economía de Honduras, y mientras nosotros somos los asalariados. Ajá, bien, que era la visión que tenía Marx, también la corrupción, también la corrupción que fomenta la distribución asimétrica o desigual de la riqueza, o la presencia en un país donde se pagan muy bajos salarios. ¿Y qué pasa cuando generalmente se quiere revertir esa situación? Se dice que se va a dejar la inversión, se dice que nadie quiere venir a invertir en un país que paga muy buenos salarios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo la visión que tenemos sobre cómo debe ser un país está influida por las visiones políticas y sociales que tenemos, ¿no? Eso es muy importante porque eso nos revela un poco de esas características que tienen los distintos países en su desarrollo. Otra característica es la presencia de sistemas de producción atrasados y algunos modernos, lo que se genera, lo que se llama como heterogeneidad estructural en el sistema productivo. En palabras más sencillas, en países subdesarrollados conviven personas que producen con lo básico, con lo mínimo, y por otro lado personas que producen con alto acceso a la tecnología y distinta producción como resultado de la desigualdad de la riqueza. Pónganse a pensar, han ido ustedes al sur de Francisco Morazán o Antibucá. ¿Han ido a alguna de esas zonas del país? Yo soy de Yucalec. Ajá. ¿Cómo producen papa, camote y otras formas de producción agrícola muchas personas en Tibucá por las características de la zona? ¿Producción modernos o más rudimentarios? Algunos rudimentes antiguos, como se hacía antes, pero son raros los que usan nuevos modelos de cultivo. También, pero también está por algo que está bien claramente vinculado a Honduras, y es esa distribución desigual de la riqueza hace que no todos tengan los accesos simultáneos o al menos más equitativos a
semillas, tecnología, asistencia técnica, apoyo a producción, y entonces encontramos que hay personas que producen con sistemas de producción bastante limitados, pero hay otros en otras partes del país que producen con todos esos apoyos no solo tecnológicos, sino también técnicos. Eso significa que nuestro sistema productivo, que además producimos muy poco, está totalmente polarizado. Unos concentran recursos, apoyo, procesos y otras cosas, y otros no concentran eso. Y eso está claramente vinculado también con el tercer aspecto, la carencia de integración en las zonas del país. Precisamente, usted que vive en Tijuca, ¿considera que la región occidental está integrada al resto del país? Económicamente creo que sí, porque varias producción que se hace allá se trae a Tegucigalpa o la zona industrial de San Pedro. Ajá, pero ¿qué tan fácil es movilizarla? Pues es costoso porque tienen que pegar flete, trabajadores que ayuden a cargar. Etcétera, ¿no? Y si ustedes observan, también hay otras zonas que están débilmente integradas en el país, como cuál, el oriente, algunas zonas del norte de Olancho y especialmente las zonas de Gracias a Dios. Pero si ustedes ven, ¿dónde se concentra, por ejemplo, si ustedes quieren estudiar ciertas carreras, dónde solo pueden estudiarlas? Si quieren acceder a servicios de salud relativamente de calidad, ¿a dónde tienen que acceder? Si quieren acceder a ciertos apoyos tecnológicos o acceso a crédito u otros trámites incluso burocráticos ya más complejos, ¿a dónde tienen que acceder? A las principales ciudades del país. ¿Qué significa eso? Que muchas zonas del país están débilmente integradas a las principales ciudades. Honduras cumple esta característica de acuerdo a ustedes. Sí, la cumple. Ajá. Y esto nos lleva al último elemento, que también en el libro se habla de la corrupción y otros, pero en este solo lo sintetizamos en la medida en que hay una reducción de los gastos públicos en sectores sociales como salud y educación. Es decir, que los países subdesarrollados son los que menos invierten en salud y educación por múltiples motivos. Esto, como señala la lectura que ustedes van a leer, habla de una situación que después de la Guerra Fría, con el ascenso hegemónico de Estados Unidos, los procesos de liberación nacional, es decir, la independencia de países africanos y en Asia, y de otros países que estaban buscando sus propios modelos de desarrollo, surge la noción de clasificar a los países como desarrollados y subdesarrollados. ¿Qué implica el subdesarrollo? Una condición inferior, una condición subordinada, que es la que ha tratado de hacer la sociología y las ciencias sociales desde ese entonces. Han tratado de explicar qué entendemos por subdesarrollo y por qué los países, o qué explica que los países se encuentren en esta condición. Es decir, que todas estas características, más otras que están en sus lecturas, no son puestas por gracia divina, no surgieron de la nada, sino que hay una explicación detrás de ello. Ustedes, antes de empezar esta discusión, ¿por qué considerarían que nuestros países son subdesarrollados? ¿Qué creen que caracterizaría o significaría que nuestros países no puedan desarrollarse de manera más eficiente o más óptima? Por la escasez de dinero, creo yo. Dígame. Por la escasez económica del país. Por la misma corrupción, por ejemplo, de corrupción. ¿Qué más?
Precisamente para explicar esas condiciones de subdesarrollo es que en el contexto de América Latina han surgido 4 explicaciones teóricas, es decir, 4 teorías del desarrollo que han tratado de analizar por qué los países subdesarrollados han llegado a esa situación. Cada teoría tiene una explicación muy distinta. ¿Por qué? Porque cada teoría, para empezar, surge en un momento histórico determinado, es decir, en una época específica de la historia de nuestros países. Todos tienen enfoques políticos e ideológicos distintos, es decir, las formas en que entienden el desarrollo y el subdesarrollo son diferentes. Y en tercer lugar, estas teorías tienen una propuesta distinta cada una para salir del subdesarrollo. La primera gran teoría, que hoy vamos a ver las primeras 3, la primera gran teoría del subdesarrollo es la teoría de la modernización. Esta teoría surgió desde la década de los 30 hasta los 50 porque surgió en Estados Unidos, surgió en Europa como parte de los esfuerzos de las ciencias sociales de estos países por explicar por qué nuestros países no se habían modernizado, por qué los países de América Latina no se habían convertido como los países de Europa. Y para los teóricos de este planteamiento, la causa fundamental del subdesarrollo era que en nuestros países todavía persistía una mentalidad tradicional en nuestras sociedades. Es decir, era un problema de mentalidad. ¿Por qué? Porque para ellos lo importante era profundizar el paso de una sociedad que tiene una visión tradicional a una más moderna, es decir, una sociedad más tradicional a una racionalizada. Esto implica que la estrategia de desarrollo, es decir, la solución al subdesarrollo que promueve esta teoría, es promover ese paso de una sociedad tradicional a una moderna a través de 2 aspectos: difundir valores y creencias de los países desarrollados, es decir, traer la forma de pensamiento, de acción y de comportamiento propia de los países subdesarrollados a los desarrollados, y que estos países nos transfirieran tecnología a nosotros. Esto pasaba por promover acciones como traer inversión extranjera y promover nuevas formas de educación a las personas. Como su nombre lo indica, la teoría de la modernización lo que pretendía era buscar modernizar sociedades que estos científicos sociales, estos sociólogos, economistas, antropólogos de Estados Unidos y Europa nos consideraban como sociedades bastante tradicionales y arcaicas, las cuales debíamos modernizarnos a través de las vías que les he mencionado. Esta teoría, como les digo, tuvo su auge en los 40-50, sin embargo, ya para esa década comienza a ser criticada porque no contempla varios aspectos. Sin embargo, hoy en día muchos de los aspectos de esta teoría siguen resonando, muchas personas siguen señalando que la única forma de desarrollarnos es traer inversión extranjera. Incluso ustedes lo escuchan en discursos políticos. ¿Qué tipo de políticos dicen y empresarios dicen que Honduras no va a desarrollarse sin inversión extranjera? ¿Cuánto sería el más mayor que andaríamos? ¿Cuánto sería el más mayor que andaríamos? Lo máximo. Revisan muchos de los políticos actuales, utilizan ese argumento de la teoría de la modernización, además de decirle que somos un país de mentalidad tradicional, para justificar por qué no nos hemos podido desarrollar. En cambio, la segunda gran teoría se diferencia de la primera porque
la teoría centro-periferia, para empezar, surge con gran fuerza en América Latina en los 50 y en los 60, y como su nombre indica, es una teoría que tiene otro enfoque totalmente distinto. Si para la primera teoría nosotros somos subdesarrollados por una cuestión de mentalidad, para la teoría centro-periferia, como una teoría que nace desde pensadores, economistas, sociólogos y pensadores latinoamericanos, es la primera teoría que busca explicar las condiciones del subdesarrollo de América Latina desde una perspectiva latinoamericana. ¿Qué fue lo que pasó? Muchos analistas económicos y sociales comenzaron a entender que el comercio internacional promovía la desigualdad entre países desarrollados y países subdesarrollados. Es decir, que para la teoría centro-periferia, el mundo se divide en unos países desarrollados denominados centro y en países subdesarrollados denominados periferia. ¿Cómo se da la desigualdad en estos países? Pues se da a partir de una relación bastante clara. Nuestros países exportan productos agrícolas y materias primas al extranjero. Les pregunto, ¿qué exportamos nosotros al mundo, jóvenes? ¿Qué enviamos? ¿Qué vendemos al mundo? Es más efectivo tarjeta. No voy a más efectivo tarjeta. Peor tarjeta. Peor transferencia. Te respeta y te conoce de día, de noche. Oiga usted, gracias. Bueno. Los carros, teléfonos, todo lo que tiene que ver con tecnología. Y ahora también la comida. Petróleo, productos manufacturados, ahora también la comida. Y esta estructura internacional de comercio es claramente perjudicial para nuestros países porque no permite que puedan desarrollar sus industrias. Justamente para la teoría centro-periferia no somos subdesarrollados porque es que tengamos una mentalidad tradicional o porque seamos vagos o porque seamos perezosos o haraganes. Desde la perspectiva de la teoría centro-periferia, nuestros países son subdesarrollados por un fenómeno al que ellos llaman el deterioro en los términos de intercambio. Como su nombre indica, en palabras sencillas, significa que cuando comerciamos con otros países, el valor de nuestras mercancías y de los productos se va deteriorando. ¿Por qué? Porque mientras los productos agrícolas, algunos metales, madera sin transformar, café, banano, etcétera, tienen un precio que fluctúa y a veces va muchas veces hacia la baja, los productos manufacturados van a la alza. ¿Por qué no me dijo?
nuestros países se dio cuenta de algo, y es que nuestros países se encuentran en Disculpame, Anthony. en el comercio exterior con otros países, en tanto siguen exportando y comercializando solo productos agrícolas. Eso no es culpa del país como tal, sino de las relaciones desiguales entre los países, y en países que tienen mayor poder económico y países que tienen menor poder económico, en los cuales los primeros dominan de múltiples formas a los segundos. Entonces ven que son dos explicaciones, aquí llevamos dos explicaciones totalmente distintas sobre por qué somos subdesarrollados. La primera, que es una teoría más gringa, por decirlo así, explica que es una cuestión de mentalidades. La segunda, que es esta, de una óptica latinoamericana, dice, no, es que las estructuras económicas de nuestros países no se han podido desarrollar porque sistemáticamente no se ha permitido fortalecer sus industrias nacionales. Y eso implica que no solamente hay que producir productos agrícolas, sino transformarlos. No solamente hay que producir industria simple, sino desarrollarla. Por lo tanto, la estrategia de desarrollo es muy diferente a la primera. ¿Por qué? Porque mientras la teoría de la modernización promovía traer solamente inversión extranjera a nuestros países, la segunda señala que para salir del subdesarrollo lo que es necesario es industrializar nuestros países. Es decir, se requiere del apoyo del Estado para industrializar diferentes áreas del país para evitar depender de las importaciones de otros países. Implica también fortalecer los mercados locales, es decir, fortalecer el consumo interno de productos nacionales, incentivar una reforma agraria para que se pueda producir alimentos a mejor precio y más baratos, y una planificación económica orientada a desarrollar ciertas industrias que son importantes para el país. Si ustedes observan, varias de estas decisiones sí las tomaron países asiáticos, mientras en América Latina esta estrategia de desarrollo tuvo a sus principales adversarios, empresas estadounidenses y europeas, pero también grupos económicos locales que no estaban interesados en industrializar nuestros países. Esta teoría fue muy famosa y se aplicaron muchas de las ideas de esta teoría en temas de desarrollo en la década de los 50 y los 60 hasta llegados a los 70. Ya después de los 90, la CEPAL, que es una de las instituciones que tuvo más importancia en promover este enfoque teórico, pues cambió su estrategia y fue combinando aspectos de mercado en conjunto con otras temáticas. Hoy vamos a finalizar con la teoría de Perú de ir avanzando en leer los temas 1 y 2 y el neoliberalismo también. A partir de eso, la teoría de la dependencia ya no solo no comparte el primer planteamiento que vimos, sino tampoco comparte el segundo. ¿Por qué? Porque la teoría de la dependencia, tomando las ideas de Marx, del capitalismo, de las clases sociales y de la explotación, lo que realiza es una nuestros países ya de entrada está que los modelos de desarrollo capitalista son los que explican, y esta inserción al sistema son las que explican las condiciones de su desarrollo de nuestros países. Por lo tanto, es la forma de inserción y cómo se desarrolló el capitalismo en nuestros países el principal elemento de explicación de esta condición de subdesarrollo. ¿Qué proponían entonces los teóricos de la dependencia para salir de esta situación? Pues bueno, tenían dos propuestas. Una era transitar hacia el socialismo y otra era un orden que pudiera superar el subdesarrollo y permitir un nuevo modelo de desarrollo
trataba de explicar en cierta medida es cómo promover un modelo de desarrollo capitalista distinto, porque realmente la causa que explica el subdesarrollo es el sistema como tal, el funcionamiento del sistema que divide a los países en países dependientes del capitalismo y otros que son las grandes potencias industriales. Eso nos implica que tengamos que conocer cuáles han sido los tres grandes modelos de desarrollo capitalista, y los cuales han existido en toda América Latina. El primer gran modelo es el modelo primario exportador, el cual se ubica desde finales del siglo XIX hasta inicios del siglo XX. Este modelo, como su nombre indica, se caracterizaba porque el peso del sector agrícola era fundamental, como el nombre establece, es un modelo primario exportador muy orientado a exportar productos agrícolas a otros países. Un ejemplo en nuestra América Central, el ejemplo claro eran todos los países de América Central a inicios del siglo XX. ¿Por qué? Costa Rica, que exportaba café, exportaba a Guatemala café, que exportaba a Honduras bananos a través de las bananeras y oro y plata a través de las mineras. Es decir, cumplía las características de ese modelo primario exportador. ¿Qué pasaba con el desarrollo capitalista en esa época? Pues claramente había unas deficiencias importantes en infraestructura, un alto nivel de ruralidad, es decir, enormes cantidades de población todavía viviendo en zonas rurales, y una dependencia clara del sector externo. En este caso, una dependencia de lo que exportaban, porque en esa época solo eran prácticamente dos productos. Un segundo modelo de desarrollo es el modelo de sustitución por importaciones, el cual es claramente vinculado con las teorías más orientadas a industrializar nuestros países. ¿Qué era lo que proponía el modelo de sustitución? Que dejáramos de importar productos y comenzáramos a generar nuestra propia industria con el apoyo del Estado. Eso solamente es posible si ampliamos nuestra capacidad de planificación y el Estado comienza a regular las inversiones para fortalecer ciertas. De esta manera, ese modelo de desarrollo capitalista, que por ejemplo es el que existió desde la década de los 40, 50 en América Latina hasta los 70, se generaron empresas públicas, el Estado invertía en cañeras, cementeras, producción de carne, producción de lácteos, para generar una industria nacional que fuera lo suficientemente fuerte para generar un desarrollo importante. Cuando miremos la historia de Honduras, ustedes verán que gran parte de las empresas más importantes públicas que existen en el país, ENE, SANA, Condutel, surgen bajo la lógica de ese modelo de sustitución por importaciones. Finalmente, que es el modelo que rige desde la década de los 80 hasta nuestros días, el modelo neoliberal nos expresa cómo ya se revierte esta lógica y lo que se promueve es la privatización, entendiendo la privatización como un activo público, un bien público, ya sea educación, salud, empresas públicas, servicios públicos, se privatiza, es decir, pasa a manos privadas para que las ganancias no las tenga el Estado, sino actores privados. Este modelo también promueve la desregulación, es decir, el reducir los controles del Estado a los diferentes abusos que se cometen desde los sectores privados y una reducción de las mismas capacidades del Estado para invertir, desarrollar industrias o promover procesos. Y con eso finalizaríamos un poco la discusión de hoy. Para cerrar, no sé si tienen alguna duda o consulta al respecto. ¿Tienen alguna duda? ¿Necesitan conocer algo? Sí. Profe, con el examen que creo que hizo la pasada, sí hay reposición, ¿verdad? De eso, sí, hay reposición.
problemas de internet ese día y no pude completarlo. Ok, sobre la reposición es muy importante. Ustedes solamente pueden reponer, yo hasta lo voy a dejar escrito. Ustedes pueden reponer a final de periodo. A final de periodo se va a abrir la oportunidad que ustedes paguen por la reposición y puedan hacer. ¿Qué pueden reponer? Sencillo, pueden reponer un examen y una actividad. Solamente. Entonces, ustedes van a ver, ustedes a final pueden reponer a final de periodo. Un examen, generalmente la nota más baja, y una actividad. Pero claro, es decir, si no hacen 5 actividades, no hacen 5 actividades, las van a reponer las 5, no. Solo pueden reponer una y un examen. Y a partir de eso, sí, muchas gracias. En el banco, se les avisa que cuando va a estar disponible la reposición, pagan en el banco, lo suben en un foro que yo voy a abrir y ahí terminan. Muchas gracias, sí, es que solamente era por eso, licenciado, porque yo tuve problemas ese día. Sí, dígame. Si alguien pregunta, Lucía. Pues la otra semana tendremos clase, profe. Excelente, sí. La otra semana vamos a finalizar con la teoría neoliberal. Y vamos a hacer un breve repaso. Por favor, lean, traigan sus preguntas y dudas. Recuerden que para ya esta actividad, este juego, ustedes ya tienen que tener leído los capítulos que se les indican ahí, ¿no? Adentro del campus. Así que tengan en cuenta eso para que la actividad del día jueves. Y la otra semana estaría ya disponible la actividad, ya que el examen sería el jueves 16 de marzo, o sea, 3 semanas. Ya solo tendremos clase el próximo martes y ya después ustedes quedan para estudiar y prepararse. Esa es buena pregunta. En el modelo neoliberal se toma en cuenta siempre las organizaciones para regular los precios o no tienen verdadero poder sobre la política. Lo que pasa en el modelo neoliberal, Lucía, es que el mismo Estado comienza a desregularse en las funciones que tiene para controlar las distintas actividades en el sector público y en el sector privado. Por ejemplo, es muy importante que, por ejemplo, ustedes comprendan que en el caso de, por ejemplo, las tasas de interés de los bancos, es el Estado el que establece las tasas de interés. Pero ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años? Que se ha ido desregulando esas tasas de interés, dejando a criterio de la banca privada establecer los precios, las tasas, las multas y los costos. Ese proceso de dejar de establecer control a ese tipo de actividades hace que se haga una desregulación de esa actividad. Por lo tanto, son las empresas privadas las que dictaminan los costos de esas operaciones. ¿Cuál es el problema de eso? Que no hay control sobre esas actividades, por lo tanto, los precios comienzan a elevarse. De igual manera, ocurre, por ejemplo, con los precios de ciertos servicios que han sido privatizados, como es el caso de telefonía celular. El Estado controla el espectro radioelectrónico en el cual opera el Internet y la telefonía celular, pero las dos principales bandas fueron vendidas a empresas privadas, las cuales ahora son un monopolio porque son dos empresas que dominan todo el mercado. En este caso, el mercado de las telecomunicaciones, especialmente telefonía celular y servicios de Internet. Y se ha desregulado a tal grado que estas empresas
ha ido desregulando su capacidad para establecer controles sobre estas actividades económicas. Y claramente esto está ligado con la privatización de servicios. No sé si respondí su pregunta o no. Eso lo vamos a ver más a fondo en la siguiente clase. Pero igual, ya pueden ir leyendo todo para que traigan sus dudas y sus preguntas para la siguiente clase. Recuerden que es importante que ustedes lean, porque yo lo que hago es comentar los temas, hablar en general, explicar rápidamente. Ustedes deben traer sus dudas y preguntas para que ustedes puedan resolver sus dudas y que ya vengan con los temas ya estudiados. Entonces, más protocolo, pues nos vemos en la siguiente clase, que es el siguiente martes. Con eso cerraríamos este segundo día y ustedes ya solo quedan para repasar, leer. Ese profe, una pregunta. El jueves es una actividad el jueves, ¿verdad? Sí. Listo. Ok. Ahí va a estar diciendo siempre me recuerdo ese día que es actividad. Muchísimas gracias. Ok. Bueno, gracias. Si no hay más dudas, entonces nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Ok. Feliz tarde, Lick. Feliz tarde. Yo sé que no se lee, ¿no? Es una noticia que tal vez